conclusiones de la consulta externa. El día de hoy vamos a revisar la vacunación, algunos aspectos generales de la vacunación que son relevantes muchas veces para las personas, para el estudiante, para el interno, el residente y aún uno como docente de pronto si se desconocen algunos aspectos muy prácticos de la vacuna, porque hay veces es importante antes de reconocer o de saber que una, un esquema de vacunación, pues poder identificar bien de qué estamos hablando. Entonces, bienvenidos todos, van a hablar Nidia Camila, Cristian y Lady Suárez. Entonces, ¿quién empieza, Nidia Camila? Sí, Entonces, arranquemos. bueno, buenos días para todos. Entonces hoy pues vamos a hablar acerca de algunos aspectos sobre vacunación. Entonces, para eso vamos a hablar acerca específicamente hoy de los componentes de las vacunas, acerca de los antígenos inmunizantes, los agentes de conjugación, sus aditivos y acerca del esquema de vacunación específicamente para el adolescente. Entonces, para empezar, sobre los componentes de las vacunas, entonces es importante recordar que es una vacuna, entonces esta se define como una suspensión de microorganismos vivos, o estos pueden ser inactivados o muertos, o fracciones de estos mismos microorganismos o partículas proteicas que lo que van a desencadenar es una respuesta inmunológica en la persona a quien se las administre y previenen la enfermedad que esas bacterias o microorganismos causan y también las secuelas. Entonces, la vacunación pues es una de las intervenciones más importantes en salud pública, es una intervención que salva vidas, como podemos mirar en esta imagen, cada vez que nosotros vacunamos a un bebé, a un anciano, a un niño, a una mujer embarazada, pues le estamos protegiendo de todo este medio lleno de bacterias, virus que pueden generar enfermedades y secuelas graves. Por lo tanto, pues la vacunación es aquella intervención que pues previene todas aquellas muertes que años anteriores producían pues la muerte. Entonces, para hablar acerca de los componentes de las vacunas es importante recordar algunas generalidades sobre cómo actúan las vacunas. Entonces, las vacunas pueden ser administradas de manera Se te fue el audio, Nidia. Nidia, se le fue el audio para ver si quieres volver a entrar, si quieres. Nidia, ¿me escuchas? Bueno, le voy a escribir porque... Ah, ya se volvió a unir. Ya vi que se volvió a unir. ¿Quién sabe qué será que está pasando? ¿Ustedes cada uno tiene su presentación o La tenemos en conjunto, pero si quiere, profe, yo empiezo con lo de adolescentes. Ah, ya ahí se conectó Nidia otra vez. si quieres? Bueno, entonces ya puede volver a empezar. Nidia, pero yo no la escucho. No se te escucha. ¿Ahí ya me escuchan? Ahora Ya. sí. Ya, se estaba apagando el micrófono. Ya, hasta quedamos en esta parte, ¿cierto? Sí, apenas. Listo. Bueno, entonces, pues para hablar acerca de esos componentes de las vacunas es importante
recordar algunos conceptos generales de inmunología sobre cómo actúan esas vacunas. Entonces, las vacunas las podemos administrar a nivel oral, intranasal o a nivel intradérmico, subdérmico o intramuscular. A ese nivel, esos microorganismos, esas partículas que coloquemos, pues van a desencadenar una respuesta inmunológica local y posteriormente esta se va a generalizar. Y el fin de esto es que una vez nos expongamos de nuevo a ese germen, pues el cuerpo pueda montar, el sistema inmunológico pueda montar una respuesta de manera robusta y mucho más rápida. Entonces, recordemos que lo que estamos administrando es un microorganismo completo, ya sea una bacteria, un virus o porciones o partículas de estos, ya sean proteínas o polisacáridos de estos que los vamos a denominar antígenos. Entonces, esos antígenos, por cualquiera de esas vías que nombré, que los vamos a administrar, pues van a ser reconocidas a nivel local por unas células presentadoras de antígenos, que pueden ser macrófagos o células de Langerhans, y van a acumularse como varias de esas en ese sitio local. Estos van a reconocer a través de sus toll-like receptors a estos patrones moleculares asociados a patógenos y los van a como fagocitar y van a viajar hasta el ganglio linfático más cercano y ahí a través de unos epítopos pues van a mostrar esa fracción o ese componente del microorganismo que ellos pues fagocitan. Entonces, si expresan una proteína, estos van a ser reconocidos por las células T a nivel de ese ganglio linfático en su centro germinal. Y en el centro germinal, esas células T-helpers van a ayudar a la diferenciación de los linfocitos natural killer a que se vuelvan específicos para ese microorganismo que yo coloqué. Y de esta manera, pues, esa información también se va a almacenar o va a quedar como en estas células y vamos a generar de esta manera una respuesta inmunológica de memoria. Además de eso, esos T-helpers también van a inducir a los linfocitos B a convertirse en células plasmáticas para la producción de anticuerpos específicos para esos microorganismos. Si estos son proteínas. Sin embargo, si nosotros expresamos solo, o si esta célula presentadora de antígenos solo expresa polisacáridos, no va a desencadenar esta respuesta T, sino que solo va a generar la activación o la conversión de las células B en células plasmáticas y solamente va a generar la producción de anticuerpos para ese microorganismo. Y no se me va a generar esta memoria celular. Y ese concepto es importante porque más adelante vamos a hablar acerca de las vacunas polisacáridas y de las vacunas conjugadas. Las polisacáridas pues solamente expresarán el polisacárido en estas células presentadoras de antígenos, por lo tanto solamente se me van a formar anticuerpos. Estos anticuerpos pues van a disminuir en un determinado momento y no me generarán una respuesta de memoria, mientras que si se coloca una vacuna polisacárida conjugada con una proteína, pues se me van a desencadenar las dos respuestas. Y por eso, pues, están indicadas esas vacunas conjugadas en los niños menores de 2 años. Entonces, los constituyentes principales de una vacuna se enumeran en el prospecto del envase de la vacuna. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, la vacuna Rotarix, que es la vacuna contra rotavirus, que es de tipo viva atenuada. Entonces, digamos que en ese prospecto nos dicen que esa vacuna contiene rotavirus humano vivo atenuado de esta cepa. Entonces, a eso le vamos a denominar antígeno o inmunógeno, y que ese rotavirus, para producirse, pues se utilizaron este tipo de células, que son las células Vero, que se utilizan casi en la mayoría como de vacunas, y tienen pues algunas características especiales que hacen que se puedan manejar en laboratorio, y que esas concentraciones son a 10 a la 6 CSI de 50, que es como la infección como de esas células o las concentraciones que se tienen. Además de eso, contiene unos aditivos como son la sacarosa, el adipato disódico,
y los líquidos de suspensión o en qué la vamos a encontrar. Y además de eso también pues nos dice en algunos casos qué tipo, si hay componentes residuales de pronto para la producción de la vacuna cuando se utilizan pues diferentes células o componentes, si hay componentes pues como de residuales de eso, de lo que se utilizó en el laboratorio. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos componentes. Entonces, vamos a hablar de los antígenos o inmunizantes activos. De acuerdo, pues, a esto pueden ser monocomponentes, es decir, solamente tendremos un microorganismo, puede ser combinado, polivalente. Vamos a hablar acerca de las vacunas vivas, las vacunas inactivadas, y de estas inactivadas acerca de las enteras y de las subunidades que pueden clasificarse a su vez en todas estas. Y sobre los aditivos, ayudantes, conservantes, estabilizantes, antimicrobianos y líquidos de suspensión. Entonces, en cuanto a los antígenos e inmunizantes activos, como mirábamos en ese prospecto, entonces hacen referencia al germen o a la fracción del mismo contra el cual se espera se genere la respuesta y la memoria inmunológica, y esas características de ese antígeno o inmunizante activo varían de acuerdo al tipo de vacuna. Entonces, para eso es importante hablar acerca de los tipos de vacunas. Entonces, tenemos las vacunas vivas atenuadas. Entonces, las vacunas vivas se derivan de virus o de bacterias salvajes o vivos, pero estos se atenúan o se debilita toda su capacidad pues como virulenta de manera in vitro, y lo más común que se hace es mediante cultivos repetidos. Entonces, por ejemplo, tenemos la vacuna contra BCG. Entonces, en ese caso, lo que se aisló por primera vez en 1902 fue el Mycobacterium bovis de una ternera que tenía mastitis, y esta pues la obtuvo Albert Calmet y Camille Guérin en el Instituto Pasteur en 1906, y se hicieron 230 pasos en cultivos seriados, 13 años, para obtener una cepa de este Mycobacterium que fuera pues atenuada y pudiera aplicarse en las personas para inducir esa respuesta. Entonces, apenas en 1923 empieza pues a ser aplicada. Al igual, no solamente las bacterias, sino también los virus. Por ejemplo, el sarampión, desde 1954 que se aisló, se pasó por diferentes cultivos para atenuar esa virulencia, y pues se realizaron 10 años de fases seriados en cultivos para obtener el virus vacunal atenuado. Entonces, ¿qué características tienen estas vacunas vivas atenuadas? Entonces, como decimos que están vivas, entonces estas deben replicarse en la persona a la que se administre para producir o desencadenar esa respuesta inmunológica. Por lo tanto, pueden ocasionar una enfermedad, pero esta es subclínica. Sin embargo, en los pacientes que tengan su sistema inmunológico comprometido, sí pueden generar alguna inmunidad, alguna enfermedad grave. Por lo tanto, pues deben tenerse precaución en estos pacientes. Generan la misma respuesta que la enfermedad, porque es el virus o la bacteria viva, pero atenuada. Por lo tanto, una sola dosis o una dosis relativamente pequeña crea un suficiente estímulo para estimular una respuesta inmunitaria fuerte y duradera. Por lo tanto, vamos a mirar que estas vacunas vivas atenuadas, generalmente una o dos dosis solamente se necesitan. Por ejemplo, la BCG, que es una vacuna viva atenuada, solamente tenemos la dosis del recién nacido, o por ejemplo la triple viral o la SRP, requiere solo una dosis al año y posteriormente a los 5 años y no más. Y dado que pues son vacunas vivas y desencadenan como una respuesta inmunológica importante, puede verse interferida su respuesta por otros anticuerpos circulantes. Por ejemplo, si administré otra vacuna viva atenuada cerca, o si se administraron inmunoglobulinas, puede verse afectada como la respuesta a este tipo de vacunas. Entonces, dentro de estas vacunas vivas atenuadas, pues a su vez las clasificamos como virales o bacterianas. Las bacterianas, por ejemplo, la BCG, y otra que es Nopay, que pues casi no se administra acá, que es la de fiebre tifoidea. Mientras que dentro de las virales tenemos la polio oral bivalente o la de Sabin, la trivalente de rubéola, sarampión y paperas, o de sarampión y rubéola, la de fiebre amarilla y la de rotavirus.
Ahora, en cuanto a las vacunas muertas o inactivadas, pues son aquellas que provienen de microorganismos muertos y que se inactivan a través de medios físicos, químicos o genéticos a nivel in vitro. Entonces, como son muertas, pues no se van a replicar en el ser humano, por lo tanto no causan enfermedad y por lo tanto son seguras en aquellos pacientes que están inmunocomprometidos porque no van a desencadenar ningún tipo como de reacción severa. Como no generan la misma respuesta que la enfermedad, como mirábamos en las vivas atenuadas, requieren de varias dosis para lograr una respuesta inmunológica adecuada. Los anticuerpos pueden disminuir con el tiempo, por lo tanto, estas requieren refuerzos, al contrario, pues desde las vivas activadas que miramos que 1 o 2 dosis son máximas para Se te fue el audio, Nidia. ¿Quedaste congelada, Nidia? Es que creo que Nidia tiene mucha interferencia en el sitio donde ella hace la revisión. Yo creo que debe ser eso, algo, tiene un ruido de fondo, algo que la está molestando. Vamos a mirar a ver qué es lo que le pasa. Entonces está intentando unir de nuevo. Yo, Nidia. ¿Qué pasó? ¿Tiene la enviado? No, no estamos sin audio. Sí. ¿Desde qué hora, Doc? Desde hace como unos 2 o 3 minutos. O sea, no estamos viendo tu pantalla, o al menos yo no. ¿Ustedes la están viendo? No, profe, no se ve la pantalla. No, doctor. No estamos viendo la cara Tampoco. Carlos. Ahí tengo la verdad. Ya me conecto. O sea, usted estaba hablando sola. Conectado. Entonces, bueno, ok. ¿En qué diapositiva quedaron?
Quedamos en la diapositiva de, estás hablando de de las inactivadas. Estás Sí, en la de hablando, vacunas inactivadas. las inactivadas, sí, que las inactivadas, ¿por qué se caracterizaban? Sí, inactivadas. Te tenías unos cuadritos ahí. Sí, aquí. Ya me vuelvo a conectar. Listo. Ya, gracias. Perfecto. Ella como que estaba hablando sola. Sí, es el problema porque cuando uno pone presentación, uno no ve pues a las personas que están conectadas ni qué está pasando pues. Hola, ahí Sí. ya. No. Te escuchamos pero no vemos la pantalla aún. Sí, ya la voy a colocar. Una pregunta, ¿en cuál quedaron? ¿En esta? Sí, en esa. Sí, Listo, bueno. Entonces, pero esta ya la habíamos terminado, ¿cierto? Sí, ibas a acabar, ya ibas en menos, ibas aquí como en la cuarta. Listo, entonces, pues como no es igual la respuesta que generan como las activadas que generan la enfermedad, entonces los anticuerpos pueden disminuir con el tiempo y requieren refuerzos, a diferencia pues de las activadas que mirábamos que con una o dos dosis era suficiente para generar una buena respuesta inmunológica. Y estas, al contrario de las vidas atenuadas, pues se ven menos afectadas por anticuerpos circulantes. Entonces estas vacunas inactivadas o muertas a su vez las podemos clasificar como enteras o fraccionadas. Entonces las enteras a su vez pueden ser virales, como por ejemplo la de polio intramuscular o la de influenza, donde tenemos el virus completo, o la bacteriana o bacterianas, la vacuna antitosferina para pertussis de tipo celular, que tenemos la célula completa como tal, entonces por eso le denominamos enteras. Y las fraccionadas a su vez pueden ser pues de algunas subunidades, como en el caso de la hepatitis B o la pertussis acelular, donde no tenemos como tal la célula completa, sino una parte o una toxina. O tenemos también los toxoides, donde tenemos pues como esas toxinas inactivadas como difteria y tétanos, y otras como polisacáridas, donde los podemos tener de manera pura o asociados a una proteína. Ya miramos al inicio por qué, porque vamos a desencadenar pues una respuesta de memoria, y sobre todo esto es importante en los menores de 2 años. Entonces, vamos a como a desglosar este cuadro. Entonces, las vacunas inactivadas de tipo enteras, entonces son aquellos en las cuales yo tengo como tal la bacteria o el virus completo, pero lo he atenuado a través de diferentes medios físicos o químicos. Por ejemplo, dentro de estas está la vacuna antitosferina de células enteras, que está incluida en la vacuna combinada de DPT. Y otras de estas son las virales, como el virus completo para polio, el de la polio intramuscular o el de la influenza. Entonces, en cuanto a las vacunas inactivadas de subunidades, estas pues son aquellas que en lugar de tener todo el microorganismo, tienen solamente la parte que mejor estimula al sistema inmunológico. Entonces, dentro de estas están las vacunas acelulares, como lo son solamente aquellas que tienen algunos componentes de esa bacteria, como son las toxinas. Entonces, dentro de estas está la vacuna antitosferina acelular, que contiene 1 a 5 de esas toxinas, como son la toxina P, la maglutinina, la pertractina, las fimbias, la toxina de adenilato ciclasa o la citotoxina traqueal, o el lipopolisacárido. Entonces, cualquiera de esas puede estar incluida en los diferentes tipos de vacuna, y pues no vamos pues a tener como tal la célula completa, sino algunas de estas solamente. Las vacunas de polisacáridos, entonces son aquellas pues que están conformadas por largas cadenas de moléculas de azúcar que forman la cápsula superficial de ciertas bacterias, como en el caso de la Haemophilus influenza tipo B o del neumococo o meningococo. Y los toxoides son aquellos que utilizan las toxinas que son como la principal causa de la enfermedad, por ejemplo, como en la difteria, se inactivan, y producto de esa inactivación de esas toxinas, pues yo lo voy a denominar toxoide. Entonces, en este caso tenemos lo que es el toxoide tetánico, el toxoide diftérico,
que pues me van a proteger contra el tétanos y la difteria, y aquí hay que reconocer dos términos importantes, y es esta, de toxoide difterico y toxoide tetánico en mayúscula, que esta hace referencia como a la concentración de toxoide que tienen estas vacunas. Por lo tanto, son mayores las concentraciones de toxoide que tengo cuando el nombre o la presentación de la vacuna está así en mayúscula. Y esta está indicada, como podemos mirarlo aquí en esta gráfica, en los más pequeños, en los niños menores de 7 años, porque en ellos yo necesito unas mayores cantidades de toxoide para inducir una adecuada respuesta inmunológica. Entonces, por ejemplo, en este caso yo encuentro las dos de difterico y tetánico mayúsculas asociada a la fracción acelular de la vacuna contra pertussis. Mientras que si yo encuentro en la presentación este T de minúscula, es decir, que contiene una menor concentración de ese toxoide, y va a estar indicado en mayores de 7 años, en los adolescentes y en los adultos. Entonces, cuando yo coloco una T de minúscula en estos pacientes pequeños, pues corro el riesgo de no estarle colocando la cantidad de toxoide suficiente para desencadenar una adecuada respuesta inmunológica posteriormente. En cuanto a las otras vacunas de subunidades, entonces están aquellas que contienen solo ADN, es decir, yo solamente administro ADN al paciente, entonces se convierte como el propio cuerpo en una máquina como de generar vacunas. Estas aún están en estudio, no tenemos como tal comercializada ahorita una vacuna de solo ADN, y están en estudios vacunas para el virus del herpes, algunas para influenza y para el virus del Zika, y las vacunas recombinantes son aquellas que se basan en la producción de una proteína específica a través de una secuenciación genética, pues como tal específica, que yo la voy a obtener a través de ingeniería genética. Entonces, de ese virus o de esa bacteria, yo obtengo el material genético a través de ingeniería genética, tomo solamente la fracción de la proteína que deseo sintetizar, obtengo esa fracción, es a través de un plásmido, lo coloco en un vector, que generalmente pueden ser microorganismos, por ejemplo las levaduras, en el caso por ejemplo de la vacuna para hepatitis B, que es una vacuna de ingeniería recombinante, entonces esas las colocan en la levadura de la cerveza y estas se cultivan, entonces voy a tener grandes cantidades de esa proteína de hepatitis B que yo quiero sintetizar, y posteriormente pues esa la purifico en el laboratorio y la administro ya como tal a la persona. Entonces en ese caso pues tenemos el ejemplo de la vacuna para hepatitis B. Y las vacunas conjugadas, mirábamos las vacunas de polisacáridos, que eran que contenían grandes cadenas pero solas, entonces esas las puedo combinar a una proteína y de esta manera pues hacer que sea reconocida por esa célula T que mirábamos al inicio y pueda generar una respuesta de memoria, sobre todo en los menores de 2 años. Entonces, ¿qué proteínas se le pueden conjugar? Entonces se le pueden conjugar toxoides, como ya miramos, que eran toxinas inactivadas, pero que son proteínas que pueden ser reconocidas por ese linfocito T, en el caso del meningococo, o la proteína CRM17, que es como una porción inactivada de este mismo toxoide, en el caso de la Prevenar 13, perdón, aquí es Prevenar 13, y otras como las proteínas que utiliza el Haemophilus influenza en el caso de la Prevenar 10, pero después para el neumococo, pero la conjugo con esa proteína del Haemophilus influenza tipo B. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre polisacáridas y conjugadas? Entonces, que las conjugadas, como les decía, tienen una mejor actividad en los niños menores de 2 años, pues que tienen un sistema inmunológico inmaduro y que probablemente pues esas polisacáridas no me desencadenen una buena respuesta a futuro. La memoria inmunológica pues está dada por las conjugadas y no por las polisacáridas. La protección pues es mucho más prolongada en las conjugadas que en las polisacáridas. El efecto booster o pues a largo con dosis repetidas lo voy a ver mejor con las conjugadas que con las polisacáridas. El efecto rebaño y la reducción de portadores también es mejor pues con las conjugadas. Y la hiporrespuesta, si se hace en dosis de refuerzo, puedo verla en las polisacáridas, al contrario que con las conjugadas. Al contrario, pues estos me van a generar un efecto boost. Y por último, de acuerdo a sus componentes, pues las vacunas pueden ser monocomponente, polivalentes o combinadas. Entonces tenemos las monocomponentes, entonces en las cuales están constituidas por solo un agente inmunizante, por ejemplo la monovalente para hepatitis B del recién nacido,
o por ejemplo la BCG, está la polivalente, en la cual tenemos varios antígenos, pero del mismo microorganismo. Por ejemplo, el de 13 valencias me identifican varias como proteínas de esa cápsula del neumococo, pero todas son del neumococo. Y las combinadas son aquellas que contienen antígenos de varios agentes infecciosos y que se aplican pues en una sola administración y pues pueden tener ciertas ventajas, como pues disminuir el susto para los niños. Entonces, dentro de esas combinadas podemos tener doble viral, como por ejemplo la de sarampión y rubéola, triple viral como sarampión, rubéola y paperas, triple bacteriana como la de difteria, pertussis y tétanos, pentavalente o quíntuple, que es la de DPT más el hemófilos influenza más hepatitis B, o sextuple, que es pues la anterior más la intramuscular del virus del polio. ¿Están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, Sebas. listo. Entonces, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de las vacunas no antigénicos. Yani ya nos expuso los antigénicos, ahora hablaré de los no antigénicos. Hay una máquina trabajando en algunos dinosaurios, como un motor para aprender que no deja escuchar bien. Yo creo que es el mismo. Ya está activado. Lidia, apagar el audio. Es que Lidia es la que tiene el ruido. Sí, soy yo, ya. Listo. Listo, muy gracias. Entonces, por favor, póngalo grande otra vez, Nidia. Eso, muy bien. Entonces, entre los componentes de las vacunas no antigénicos tenemos los ayudantes, los preservativos, las sustancias estabilizadores, los fluidos de suspensión y los agentes antimicrobianos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Continuemos, por favor. Entonces, bueno, los ayudantes, pues, como su nombre lo sugiere, deriva del latín ayuda. ¿Sí? Cuando escuchamos ayudantes, pensemos que es algo que ayuda, que contribuye, y digamos que el primero descrito pues en la historia de las vacunas son las sales de aluminio, y estas son los más comúnmente usados y a menudo se usa para vacunas de microorganismos inactivados, subunidades o toxoides. Entonces, digamos que un primer como punto clave es que probablemente una vacuna con virus vivo atenuado no va a tener un ayudante, pero una vacuna, ya sea para microorganismos inactivados, subunidades o toxoides, sí probablemente va a tener ayudantes como las sales de aluminio. ¿Cómo actúan estas? Pues digamos que no se conoce muy bien su mecanismo de acción, pero se ha propuesto que son potenciadores de la respuesta inmune vía liberación de citocinas. Ya vamos a mirar un esquema cómo se explica esto. Y digamos que posteriormente se han desarrollado otros ayudantes como son las emulsiones de agua en aceite, el F59, que se ha usado en la vacuna contra la influenza, la FLUAD, y también está el ayudante, el lípido amonofosforideacilado más hidróxido de aluminio, y, recuerden estas iniciales, el ASO4, que se ha usado mucho en la vacuna bivalente del virus del papiloma humano, entre otras vacunas, y que digamos este último coadyuvante, pues ayudante tiene mucho, digamos, mucho potencial de desarrollo con vacunas futuras porque digamos que ha tenido un buen desempeño en la potenciación de la respuesta inmune. Entonces, digamos, Nidia, por favor, con la otra. Entonces, aquí vemos en estas fotos a dos grandes, digamos, personajes en la historia de la medicina que han contribuido con el desarrollo de las vacunas y de los ayudantes. Digamos, el médico veterinario, el doctor Gastón Ramón, demostró que que los toxoides que se le aplicaban a unos caballos y producían una reacción local, digamos, más intensa, pues producían, digamos, una mejor respuesta a la vacuna comparado con aquellos toxoides que no producían esa reacción alérgica local, digamos, tan importante. Entonces, él identificó que había un componente allí que producía mayor inflamación a nivel local y que se asociaba con mayor respuesta a la vacuna. Ya más, digamos, por la misma época, eso es más o menos años 20, 30 del siglo pasado, ya
el doctor Alexander Glennie, digamos que descubrió los efectos potenciales inmunes de las sales de aluminio, que habían sido, pues, digamos, sugeridas por Gaston Ramon en sus investigaciones sobre difteria y el toxoide tetánico. Inclusive este autor, Gaston Ramon, fue nominado muchas veces al premio Nobel, pero nunca se lo ganó. Entonces se usó por primera vez las sales de aluminio como adyuvantes en los años 30 del siglo XX, y su licencia para uso en vacunas ya se hizo, digamos, real en los años 70. Continuemos. Dale. Entonces, digamos que los adyuvantes incrementan la producción de anticuerpos. No han tenido, digamos, mucha evidencia en la prevención de infecciones debido a patógenos intracelulares. Este otro adyuvante que ya les comenté, pues ha usado mucho entre los adyuvantes, pues, más contemporáneos, más modernos. Y digamos que, como les comenté, las vacunas vivas atenuadas no necesitan adyuvantes por su mecanismo de acción, como ya lo explicó Nidia hace un momentico. Y los componentes de vacunas altamente purificadas frecuentemente carecen de patrones, digamos, asociados a patógenos moleculares, que ya veremos cuál es su importancia en la inmunogenicidad. Entonces, aquellas vacunas que son altamente purificadas carecen de esos patrones moleculares de, digamos, asociados a patógenos, y por lo tanto no van a ser fácilmente identificados por nuestro sistema inmune, por las células presentadoras de antígenos. Entonces también se ha propuesto, pues, que los adyuvantes pueden actuar como estos patrones moleculares asociados a patógenos, y esto es importante porque eso ayuda a disparar la respuesta inmune innata mediada por las células presentadoras de antígeno. Sigamos entonces. Bueno, eso es un recorder y ya Nidia nos habló de esto, básicamente para resaltar que tenemos, pues, digamos, subunidades, como ustedes ven allí, sobre todo los toxoides, o que son fragmentos de patógenos. Tenemos antígenos purificados que están combinados con adyuvantes, que son la mayoría de las vacunas, digamos, no replicativas o de microorganismos muertos, inactivados. Continuemos entonces. Entonces, para recordar un concepto grande, cuando hay una presencia de un cuerpo extraño en el cuerpo, este va a ser identificado por las células presentadoras de antígenos, entre ellas las células dendríticas, los macrófagos, y estos a su vez van a mostrar este antígeno, o sea, lo procesan y se lo muestran a los linfocitos T. Y ya los linfocitos T son los encargados de diferenciarse en ciertas, digamos, subpoblaciones, y que finalmente estos van a activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos y más adelante, pues, la memoria inmune. Sigamos, ¿sí? Entonces, aquí un resumen de lo que les estaba comentando. Las células presentadoras de antígenos contienen unas moléculas llamadas patrones moleculares asociados a patógenos. Estos identifican, digamos, estos se encuentran en los microorganismos, y estas células presentadoras de antígeno contienen los receptores de reconocimiento de patrones, los PRR, y digamos que el acople de esos receptores con los patógenos, los patrones moleculares asociados a patógenos, son los que van a desencadenar, digamos, la respuesta de la inmunidad innata, y esa finalmente, pues, va a mediar la activación de linfocitos T y estos de las linfocitos B para que produzcan los anticuerpos y la memoria. Entonces, recordar que los PAM hacen parte de los patógenos, y los receptores de reconocimiento de patrones hacen parte de las células presentadoras de antígeno y de otras células de la inmunidad innata. Sigamos. Bueno, aquí vemos en esta gráfica entonces una línea del tiempo donde vemos que hacia los años 30 entonces fue que se comenzó a usar los adyuvantes, sobre todo con los toxoides diftérico y tetánicos. Y como ustedes pueden ver, ya después de estos años se ha usado en otras vacunas no replicativas para potenciar la respuesta inmune. Inclusive, pues, ya el futuro de las vacunas se está desarrollando mucho por este lado de los
componentes ayudantes porque son potenciadores de la respuesta inmune. Inclusive pues la vacuna para, digamos, el cáncer de pulmón de células pequeñas, pues también está asociado con ayudantes. Las vacunas contra las influencias pandémicas están con ayudantes y estas de polisacáridos de neumococo y meningococo. Sigamos. Como ustedes ven allí, miren que las vacunas de virus, las vacunas replicativas no están asociadas a esos ayudantes. Entonces, aquí para recordar pues que básicamente los antígenos que son altamente purificados inducen, digamos, una respuesta inmune protectora débil que habría que potenciar con los ayudantes. Y bueno, acá vemos las poblaciones de linfocitos T helpers, cómo se diferencian. Entonces los TH2, digamos, que responden más que todo a aparatos extracelulares, a enfermedades alérgicas. Los TH17 tienen que ver con la remoción de bacterias y hongos y también tienen que ver con la autoinmunidad. Y los TH1 con los patógenos intracelulares. Continuemos. Entonces, el aluminio, pues como les comenté, fue el primero descrito en la historia de las vacunas, mejora la respuesta inmune al antígeno, sirve como ahorrador de antígeno, potencia a largo plazo la respuesta inmune y parece disminuir la liberación de los ingredientes activos desde las vacunas una vez se inyectan. Y también absorben bien las proteínas y evitan que las proteínas de la vacuna se adhieran a las paredes de los recipientes que la contienen. Siguiente. Bueno, entonces, hoy día no existe pues evidencia convincente de que la exposición a niveles diarios de aluminio se asocie con alto riesgo de enfermedad de Alzheimer, daño genético o cáncer en los pacientes. No hay pues evidencia que soporte esto. La dosis alta de aluminio que reciben los lactantes, digamos de una sola vez de las vacunas, es menor a 1.5 miligramos. No alcanza a hacer unas dosis tóxicas. Y un estudio que se hizo en el año 2011, pues, que modeló el impacto del aluminio de la dieta y las vacunas en los bebés, concluyó que la cantidad total de aluminio absorbido de ambas fuentes era menor a la ingesta segura semanal de las sales de aluminio. Entonces, algo que sí tienen esos ayudantes con sales de aluminio es que producen una fuerte reacción local. Producen pues mayor eritema, mayor edema local, mayor dolor. Pueden producir induración en la zona de aplicación. Entonces, por eso que ustedes pueden notar que las vacunas del DPT, por ejemplo, pues producen unas fuertes reacciones locales comparadas con vacunas de, por ejemplo, de virus vivos, de las replicativas. Y también pueden causar, digamos, formación de pequeños granulomas estas vacunas con ayudantes con aluminio. Continuemos. Entonces, acá hay algunos ejemplos de esas vacunas que contienen, pues, aluminio, como son la vacuna esta contra el meningococo, el Bexero, la vacuna refuerzo en preescolares, la Repevax, el Infarrix, la vacuna contra el papiloma humano, el Gardasil, también tiene, pues, sales de aluminio, y la vacuna contra la hepatitis B, el Vaspro, también contiene sales de aluminio. Veamos en la próxima diapositiva que hay una lista mucho más grande de esas vacunas. Entonces aquí podemos ver el tipo de vacuna y el nombre comercial, la compañía que la produce y la cantidad por dosis que aporta de sal de aluminio. Como ustedes ven, lo que aporta por dosis es menor a 1.5 miligramos, o sea que son, digamos, aportes que no son riesgosos. Y mire que son varias vacunas, digamos, no replicativas que usan estas sales de aluminio. La hepatitis A, hepatitis B, el DPT, digamos, entre otros, y la conjugada neumocóxica. Continuemos. Allí vemos entonces otros ayudantes diferentes al aluminio. También tenemos los virosomas, digamos que son partículas sintéticas con una doble cubierta de fosfolípidos, donde allí suspenden, digamos, varios antígenos. Entonces, allí también, esta también contienen, pues, también sirve como ayudantes, la hepatitis A e influenza con los virosomas. Este es el ayudante, digamos, más de los nuevos, ese ASO4 que les comenté hace un momentico.
que se ha usado mucho en la vacuna del virus del papiloma humano y también de la hepatitis B. Está el MF59, que se ha usado en la influenza estacional y pandémica, y también el ASO3, que se ha usado este ayudante en la vacuna contra la influenza pandémica. Entonces, como ustedes ven, o sea, el más conocido de los ayudantes es el aluminio, pero hay otros que allí están pues mencionados y que, digamos, son relativamente seguros, no se han asociado con efectos, digamos, tan tóxicos, aunque hay unos reportes que les voy a mostrar en la literatura donde los han asociado, pero no significativamente, con algunos efectos adversos. Continuamos entonces. Entre los preservativos el más importante, digamos, es el tiomersal o timerosal. Eso se usa para, digamos, prevenir el crecimiento de bacterias y hongos. Están hechos a base de mercurio y digamos que la mayoría de las vacunas de dosis única no contienen este preservativo porque no lo necesitan. Se usa más que todo en vacunas que requieren multidosis. Y para el año 2005, el Reino Unido, digamos que sacó ya dejó de usar este tipo de preservativos para sus vacunas, pero antes del año 2005 pues estaba presente en vacunas del tétano, de la difteria, la hepatitis B y en algunas contra la influenza. También estuvo presente en la vacuna Pandemrix contra la influenza porcina H1N1 que se usó pues en el año 2009-2010 en Inglaterra. Continuemos. Entonces, digamos que este tiene un componente llamado pues, etilmercurio. El etilmercurio realmente no es el que está asociado a tanta toxicidad como el metilmercurio, que es el que está pues como en alerta por la OMS y por la Agencia Europea de Medicamentos, ya que pues, está asociado con efectos deleterios en el cuerpo humano, pero no así el etilmercurio, que es el que contiene el tiomersal. Entonces, digamos que si bien se ha sacado de varias vacunas, es un componente que no es tóxico a las concentraciones que se usan pues, para las vacunas. Sin embargo, pues, antes había asociado en el año 2014 en un estudio australiano con autismo, pero digamos que no hubo evidencia que soportara esta asociación. Continuemos. Entonces, como les contaba, se incluyen viales multidosis. Ya hoy día, todas las vacunas que se recomiendan, por ejemplo, en Estados Unidos son de dosis única, entonces no contienen tiomersal, están libres de este preservativo y está asociado con reacciones alérgicas leves y son raras. Entonces, digamos que es seguro el tiomersal y no aumenta el riesgo de problemas del neurodesarrollo. Continuemos. Allí en esta tabla pues una lista de las vacunas que contienen estos preservativos para que ustedes las conozcan, sus casas farmacéuticas y la cantidad que aportan por dosis del tiomersal. Pero como les comenté, digamos que no se ha asociado con efectos deleterios en los estudios pues, que se han publicado. Continuemos. Bueno, básicamente entonces hay dos desafíos con las vacunas para el futuro. Uno asociados con los patógenos y otros con los receptores o con las personas, pues con la población. Con el patógeno pues tenemos que hay infecciones que son intracelulares que evaden la respuesta del sistema inmune, como la infección por la Mycobacterium tuberculosis, que ha hecho pues que sea difícil sacar vacunas para este tipo de microorganismos. Hay patógenos que tienen muchos serotipos, que también dificulta la fabricación de vacunas. Hay, digamos, vacunas con un efecto, con una duración que es corta, entonces su protección no es a largo plazo. Y hay patógenos que tienen ciclos de vida muy complejos, como la malaria. Todos esos factores del patógeno pues hacen difícil, digamos, la fabricación de vacunas, y por eso es que el uso de ayudantes en el futuro va a tener mucha importancia, su desarrollo, porque puede potenciar la respuesta inmune ante este tipo de patógenos. Y asociado con el huésped, pues sabemos que hay personas que, digamos, sobre todo en los grupos de los extremos de la edad, los adultos mayores o los niños, pues tienen, digamos, un sistema inmune muy inmaduro. Las enfermedades crónicas también afectan la respuesta o la inmunogenicidad de las vacunas o el estado de inmunocompromiso que tienen algunos niños, pues por un VIH o por alguna inmunodeficiencia primaria. Entonces, digamos que esos elementos también afectan la respuesta a las vacunas y que podrían, digamos, compensarse con el uso de ayudantes. Continuemos.
eso ya les comenté, entonces para que tengan en cuenta estos nuevos ayudantes, el ASO4 y ASO3, que digamos que han tenido muy buena muy buena potenciación de la respuesta inmune y ha hecho que sean más inmunogénicas ciertas vacunas. Y ayudan pues a ahorrar antígenos de las vacunas y hacen que se requieran dosis inferiores para producir el mismo o el mayor efecto inmunogénico. Continuemos. Entonces, inclusive la vacuna que se está probando contra la malaria, esta RTS-AS01, mire que allí resalté el AS01, que es el ayudante que se ha usado para este tipo de vacuna, y digamos que se está explorando más su mecanismo de acción para la fabricación de la vacuna antimalárica. Continuemos. Entonces ya les comenté pues que también el virosoma es un tipo también como de ayudante usado para la vacuna de la hepatitis A, y que el segundo tipo más frecuentemente usado de ayudante son las emulsiones de aceite en agua, que la primera descrita pues fue la de Freund. Continuemos. Y bueno, la vacuna para el papiloma humano, digamos de los serotipos de más alto riesgo, tienen como ayudante el AS04, que le da mayor poder también inmunogénico. Continuemos. Entonces, esto es lo mismo. La vacuna de la hepatitis B también puede contener este ayudante AS04, lo cual potencia su poder inmunogénico. Continuemos. Y bueno, digamos que algo que ha preocupado a los científicos es que de pronto como estos ayudantes pueden inducir o potenciar la respuesta inmune, es probable que haya un riesgo teórico de mediar enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, cuando se describió el síndrome de Guillain-Barré asociado a la vacuna contra la influenza, hace más de 40 años en Estados Unidos se creía que era asociado de pronto a los ayudantes, pero eso no se pudo demostrar. En el año 2009 también hubo como unos casos reportados de síndrome de Guillain-Barré asociados con la vacuna contra la influenza H1N1, pero no fue significativo este hallazgo. Y también con esta enfermedad, la narcolepsia, que es una enfermedad también de base autoinmune que produce una excesiva somnolencia, también se asoció con la vacuna Pandemrix H1N1 del año 2009, pero pues no fue significativa su asociación, pero se describieron mayor número de casos con el uso de esta vacuna. Y con esta enfermedad llamada síndrome de la guerra del Golfo, que eran los síntomas pues como de cansancio, de debilidad, desaliento que se produjo en algunos militares que estuvieron en esta guerra, se creía que era asociado pues como a esos ayudantes usaban las vacunas contra el anthrax, o también con el escuadreno, que era otra sustancia que usaban las vacunas, pero luego se demostró que no, que eso no está asociado con las vacunas, sino pues con un estrés postraumático. Continuemos. Y también digamos que esos ayudantes han asociado con esta mayor reactogenicidad. Entonces se han asociado con miofascitis macrofágica, descrita en el año 98, y digamos que esto produce como un tatuaje vacunal, como una pequeña reacción inflamatoria local en el sitio de inyección que puede persistir por varios años inclusive, pero que no tiene ningún efecto, digamos, nocivo a nivel sistémico. Continuemos. Y bueno, ya entre las proteínas residuales pues tenemos la proteína, digamos, se han usado embriones de pollo, proteínas de levadura y proteínas de origen bovino porcino para, digamos, la fabricación y manufactura de las vacunas. Entre las de embrión de pollo tenemos hay unas que se, digamos, realizan en fibroblastos, sobre todo la de la rabia y la triple vírica, y otras en los huevos de pollo, como la de la gripe, la de la hepatitis A, virosómica y la fiebre amarilla. Las que se hacen en proteínas de levadura son las vacunas pues recombinantes para el virus de la hepatitis B y la del papiloma humano oncogénicos, el Gardasil, y las que tienen pues como trazas de proteínas de origen bovino porcino, la del polio oral. Continuemos. Bueno, el concepto grande es que la alergia al huevo pues es la alergia, digamos, es mucho más frecuente en los niños comparados con los adultos y es mucho más frecuente en niños atópicos, hasta en 5% se ha descrito su prevalencia.
Pero igual la cantidad que trae de proteína de huevo esas vacunas que acabo de mencionar son muy pequeñas, o sea, son más pequeñas que la cantidad que se requiere para hacer una prueba cutánea de alergia. Entonces, realmente, digamos que son seguras aún en niños con alergia al huevo, excepto en aquellos niños que han hecho de pronto una anafilaxia a una de estas vacunas. Pero si no ha hecho anafilaxia, es seguro el uso, así tengan pues una alergia a la proteína de huevo. Continuemos con un concepto grande e importante. Entonces, digamos que si el niño tiene alergia a la proteína de huevo, pero nunca ha tenido reacción anafiláctica, digamos, se recomienda que se aplique este tipo de vacunas. No está pues contraindicado. Continuemos. Entonces, la vacuna triple vírica se puede administrar a niños con alergia demostrada al huevo y sin pruebas cutáneas previas. Inclusive se puede usar sin hacer pruebas cutáneas previas. Y no es una contraindicación para la vacuna, excepto, pues, como les comenté, que haya tenido una historia previa de anafilaxia con una dosis previa. Entonces, la vacunación es inocua con alergia a proteína de huevo cuando la cantidad de ovoalbúmina es inferior a 1.2 microgramos por mililitro. Así que, pues, con esto pues, no va a haber, digamos, muchas dudas. Es seguro aplicar la vacuna con este antecedente de alergia a la proteína del huevo. Continuemos. Ya pues la proteína de levadura les comenté que era con la vacuna contra el virus del papiloma humano, la Gardasil, con esa pues en especial, y se puede administrar inclusive con personas que tengan antecedentes de alergia a la levadura, porque se ha descrito pues que ya cuando se manufactura esta vacuna pues tiene unas trazas muy pequeñas de esa proteína y no alcanza a producir pues la reacción inmunológica. Continuemos. Este ya les comenté, el MF59 es un aceite de escualeno, es un derivado de los pescados y digamos que también es muy seguro como adyuvante. También puede contener este tipo de componentes, el polisorbato 80, el trioleato de sorbital y citrato de sodio. Pero pues no se ha descrito reacciones, digamos, graves con este tipo de adyuvantes. Son muy seguros. Continuemos. La gelatina pues es usada como un estabilizador, esa es de origen, digamos, también porcino. Se usa en algunas vacunas vivas como estabilizador para proteger al virus vivo de los efectos de la temperatura. Y se ha descrito una reacción alérgica muy poco frecuente, un caso por cada 2 millones de dosis de vacuna. Hay que tener presente, digamos, esa parte de pronto cultural o religiosa, pero sin embargo, pues los que son judíos o musulmanes no tienen problema con esta vacuna porque no se consume por vía oral, sino que es como el problema de ellos, que se aplica por vía oral, pero si es por otra vía no hay ningún problema. Continuemos. Entonces, la gelatina puede estar presente en la vacuna contra la influenza, la Fluence, en la triple viral también se ha descrito, en esta VASPRO, pero hay otras presentaciones de la triple viral que no contienen gelatina. También la del herpes zóster puede contener gelatina, la Zostavax, y una de las vacunas contra la varicela, la Varivax, lo contiene, pero no el Varilrix. Entonces también depende de la casa farmacéutica que fabrique la vacuna, qué componente usa para su fabricación. Continuemos. Hay una tablita para que ustedes miren entonces qué vacunas contienen gelatina, el nombre de la casa farmacéutica y la cantidad por dosis que aporta para que ustedes tengan presentes entonces. Mire que más que todo vacunas de virus vivos atenuados. Y también pues mire que la EPT también tiene esta gelatina. Continuemos. Hay otros estabilizantes como el sorbitol. Sorbitol es un producto, digamos, también del metabolismo de los seres humanos. Es producido por el cuerpo humano y se ha usado, digamos, también a dosis muy pequeñas en vacunas como la triple viral, la VASPRO. También puede estar presente en la vacuna contra la varicela y digamos que pues no se ha asociado con tanto riesgo, o sea, no es seguro, es estabilizante y pues a no ser que la persona tenga pues de pronto un antecedente de intolerancia ya de origen genético a este componente, pero por lo demás es muy segura este tipo de estabilizante. Otros como la sacarosa, la lactosa, el manitol, la urea, el glutamato también han sido usados como estabilizantes. Continuemos.
Y los antimicrobianos también se han usado para las vacunas, para, digamos, evitar el crecimiento de patógenos, de bacterias, pero no se usan, digamos, los que más producen alergias, como son las penicilinas, las cefalosporinas y las sulfonamidas. Se han usado para las vacunas estos, que están allí en negrilla: la neomicina, la streptomicina, la polimixina B, la gentamicina y la kanamicina. Y estas vacunas, por ejemplo, la Infanrix Hexa, tiene trazas de neomicina y polimicina. Esta, el meningococo lamen B, puede contener trazas de kanamicina, pero pues en general estos componentes casi no producen alergias y son muy seguros. Continuemos. Las vacunas antigripales inactivadas pueden contener trazas de neomicina, streptomicina, polimicina, o sea, de casi todos estos antibióticos. Las dos vacunas contra la varicela, la Varivax y la Varilrix, pueden contener trazas de neomicina, pero pues como les comento, es muy seguro estos antimicrobianos y no se ha descrito casi reacciones alérgicas a estos componentes. Continuemos. Ahí en la tablita pues con qué vacunas contiene neomicina, la triple viral, básicamente pues contiene este agente antimicrobiano. Continuemos. Bueno, y con respecto a lácteos, pues hay empaques de vacunas que contienen lácteos, este material, y pues pueden haber de pronto niños que tengan alergia a lácteos. Entonces hay que preguntar siempre este antecedente a las mamás. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, la Vaspro, digamos que pueden tener un envase con látex. O la vacuna MENB, la VEX0, también. Entonces esto puede producir, digamos, una reacción alérgica en niños que tengan antecedentes de pronto de anafilaxia a látex. ¿Sí? Continuemos. Y bueno, finalmente están estos componentes que son muy usados en casi todas las vacunas, que son el formaldehído y el glutaraldehído. Estos componentes también, digamos, hacen parte del metabolismo del cuerpo humano y son muy importantes porque sirven para inactivar, por ejemplo, los toxoides. Entonces, se han usado en muchas vacunas, sobre todo en las toxinas de bacterias, para inactivarlas. Y se ha descrito pues que la cantidad de formaldehído asociada a estas vacunas es muy pequeña comparada con lo que produce los niños en su metabolismo o lo que aporta otro tipo de alimentos exógenos. Entonces, realmente por este lado no hay preocupaciones para uno pensar pues en reacciones alérgicas. Continuemos. Ahí está también una lista pues con las vacunas, el nombre comercial y la concentración que trae formaldehído, que son concentraciones muy pequeñas para que ustedes tengan presente, pero pues es un componente muy seguro realmente de las vacunas. Continuemos. Bueno, entonces ya ahora vamos a pasar como a un tema más práctico. Seba, si quieres, apagas el micrófono. Listo. Que sería acerca pues de la vacunación en los adolescentes. Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta que de pronto esta población es la que cada vez se trata pues como de tenerle más importancia porque los adolescentes van a ser pues precisamente los adultos jóvenes y adultos medios y mayores que vamos a tener en la población y podemos prevenir desde esta etapa temprana patologías pues del adulto mayor, del adulto. Entonces, las vacunas que se aplican en los niños, pues menores de 10 años, usualmente son para patologías o infecciones que ellos podrían padecer pues en ese grupo etario. Pero entonces, en los adolescentes tenemos que sí nos van a proteger contra las enfermedades que tienen mayor morbilidad y mayor incidencia en esta etapa. Y también sirve pues la vacunación en los adolescentes para impulsar, digamos, algunas vacunas que se hayan aplicado previamente, pero que haya disminuido su respuesta inmune. Siguiente.
Adicionalmente, pues generar una protección, como les comentaba, contra enfermedades del adulto. En el caso pues de las mujeres, protege pues contra el cáncer de cuello uterino. Y digamos que también se han utilizado para algunos programas que quieren erradicar o pues eliminar algunas patologías que previamente pues tenían una prevalencia importante, como por ejemplo el sarampión y la rubeola. Y también tenemos que tener en cuenta que sobre todo hacia la adultez media y hacia la adultez final, hay digamos que unas conductas de riesgo como las relaciones sexuales de riesgo o el consumo e inyección pues de sustancias psicoactivas. Entonces también es importante prevenir pues algunas de estas patologías. Siguiente. Bueno, entonces les voy a mostrar, quise traerles tres esquemas diferentes en los cuales pues vamos a ver cada uno cómo se va complementando más. Y la idea es que nosotros reconozcamos pues qué es lo que nos brinda el PAI en Colombia, qué es lo obligatorio que sí o sí tenemos que aplicarle a los adolescentes y qué otras vacunas podríamos estar pendientes para completar ese esquema fuera del PAI. Entonces, primero tenemos el esquema PAI, que es el plan ampliado pues, de inmunización. Esta es la actualización pues, para la inmunización del 2020. Dale siguiente, porfa. Y ahí nos muestra cómo las niñas de 9 años deben pues, aplicarse la vacuna para el virus del papiloma humano y se deben aplicar 2 dosis. La primera dosis pues a los 9 años y la segunda dosis a los 6 meses. Es muy segura la vacuna y pues previene contra el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, si estas niñas tienen alguna condición de inmunosupresión, deberían aplicarse no 2 dosis, sino 3 dosis en esquema de 0, 2 y 6 meses, pues. También, pues esa es como la exclusiva que tenemos para el adolescente, pero también tenemos la otra opción que es para las mujeres en edad fértil, que tenemos entre los 10 y 49 años. Entonces a todas las mujeres en edad fértil se debería aplicar la TD, como lo observamos pues ahí, que aplica pues toxina tetánica y difteria, pero no incluye pues la vacuna celular de Bordetella pertussis. Eso pues básicamente porque se ha visto que a nivel poblacional digamos que no tendría tanta efectividad en algunos países porque pues digamos que la infección por Bordetella pertussis en los adolescentes y en el adulto pues no tiene un impacto pues como tan importante como es en la infancia. Entonces solo se aplica pues estas dosis de TD. Usualmente se aplican como refuerzos a las dosis que ya tenían previamente de DPT, DPT pues en la infancia. Y el PAI también nos da que en las gestantes, que pueden haber pues gestantes adolescentes, aparte pues de la influenza, se debe aplicar la TDAP, que sabemos pues que tiene una menor carga pues para Bordetella pertussis acelular y para difteria, como ya lo explicaba Nidia, pero es importante aplicarlo en cada gestación porque esta sí incluye pues la acelular de Bordetella pertussis, lo que si se aplica pues a partir de la semana 26 genera pues una protección importante para que el neonato no padezca pues de tosferina. Y si de pronto ustedes observan pues que a la gestante no se le aplicó esa dosis en el momento que era, garantizar que en el posparto inmediato se aplique la inyección. Vamos al siguiente, porfa. En la siguiente vamos a observar el esquema de vacunación que nos ofrece la Asociación Colombiana de Infectología, que de hecho ellos sacan una guía, una actualización del 2016 que incluyen adolescentes y adultos. Entonces en esta guía para los adolescentes, dale siguiente por favor,
nos muestran cómo hay muchas de las vacunas que deberían garantizarse en el adolescente, no solo aplicarse en ese momento, sino que verificar que el esquema de vacunación previo en la infancia, si no está completo, pues completarlo en ese momento. Entonces, nuevamente nos recuerdan pues la vacunación contra el papilomavirus, que puede ser tanto Cervarix o Gardasil, y ellos dan la recomendación que cuando tengamos pues la vacuna Gardasil 9, que es la nonavalente, se prefiere pues aplicar esa vacuna. También ellos prefieren garantizar pues la influenza anual, la fiebre amarilla, varicela, sarampión, rubéola y paperas. Y respecto a la tosferina, difteria y tétanos, ellos manifiestan que la TD se debería aplicar como un refuerzo pues cada 10 años en el adolescente y en el adulto. Y la TDAP pues aplicarla para las gestantes. También hablan pues de hepatitis A, hepatitis B, y el meningococo y el neumococo lo reservan exclusivamente para las personas que tengan factores de riesgo. Sigamos. En la siguiente podemos observar el esquema que nos brinda la CDC, en donde aquí vemos de pronto un punto importante, es en donde ellos mencionan que a todo adolescente se debe garantizar una dosis pues de vacuna estacional, de influenza estacional, anual, y adicionalmente ellos no hablan de aplicar TD, sino de aplicar TDAP, que nosotros mencionábamos pues que en el esquema PAI aplican este TD para el adolescente. Y también pues la vacuna contra el VPH, aunque ellos la empiezan a aplicar a partir de los 11 años, aunque dan la salvedad que si hay factores de riesgo se puede aplicar pues desde los 9 años, como ya está avalado pues por la FDA. Y ellos también aquí, que me parece importante, es que ellos mencionan el meningococo, la tetravalente, que es la que cubre pues los serotipos A, C, W y Y, que se debe aplicar pues en este grupo etario, no solamente cuando hay factores de riesgos, y se debe aplicar en 2 dosis. Una aplicación pues entre los 11 y 12 años y luego repetirla hacia los 16 años, perdón. Y lo que sí dejan es pues como para que seleccionemos en ciertos grupo poblacional la vacuna contra, esta de meningococo, estas dos se puede aplicar cualquiera, que es la que conocemos pues como Menactra y Menveo. Y la meningococo para exclusivamente pues el serotipo B, esta sí la dejan solamente pues para algunos grupos poblacionales que tengan mayores factores de riesgo, que pues ya los vamos a ver. Y ellos nos están recordando que debemos, digamos que garantizar que se haya cumplido efectivamente pues el esquema de vacunación en los niños, y si no se ha cumplido completamente, pues revacunar o terminar el esquema, o si no iniciaron nunca el esquema, pues iniciarlo ahora, principalmente para hepatitis B, para polio, hepatitis A, sarampión, rubéola, paperas, varicela, y ya, que es básicamente también lo que nos dice la Asociación Colombiana de Infectología. Démosle siguiente, por favor. Entonces, ahora pues voy a hablar exclusivamente como de las vacunas que más se utilizan pues en la adolescencia. Entonces recordemos pues que de la vacuna para el virus del papiloma humano, que inicialmente fue muy debatida, pero pues que actualmente los estudios hablan de que es muy segura. Tenemos la bivalente, que es la Cervarix, que cubre pues los serotipos 16 y 18, la tetravalente, que cubre 16 y 18 para sea de cervix, y 6 y 11 para las lesiones en piel. Y es Gardasil 4, y lo que les comentaba, la Gardasil 9, que sería la nonavalente, que pues creo que aún no está disponible.
también tenemos, pues en Colombia, digamos que de aplicación, se debe hacer pues de aplicación rutinaria en todas las niñas de 9 años, y si no se ejecuta pues como la primera dosis antes de los 15 años, se recomienda que ya no se apliquen solo 2 dosis, es decir, 0 a 6 meses, 0, es decir, ahora y en 6 meses, sino que se apliquen 3 dosis, así como los inmunocomprometidos que les había comentado previamente, que serían 0 a los 2 meses y a los 6 meses. Siguiente. Respecto a la difteria, tétanos y tosferina, pues esto ya lo habló Nidia y yo también les hablé un poquito ahora, pero es recordar que la DPT es utilizada más, bueno, la primera DPT que estamos viendo, es utilizada principalmente en los niños y pues nos genera pues una protección contra la difteria, tétanos y tosferina. Y la A pues implica que es celular. La TDAP, como ya les había comentado, pues implica que puede tener esa P mayúscula o P minúscula. Implica pues unas dosis, perdón, se utiliza pues como dosis de refuerzo, se utiliza pues en los adolescentes entre los 11 y los 12 años, también como para complementar el esquema de DPT previa. Y se utilizan las gestantes precisamente para prevenir la tosferina en el neonato. Algo importante es que ellos mencionan que solo requeriría pues un refuerzo. Y la TD, que es que no tiene pues para tosferina, entonces también se utilizan como dosis de refuerzo, solo se puede utilizar por encima de los 7 años y se recomienda administrar cada 10 años en el adulto. Sigamos. Y bueno, esas son las que se utilizan en el adolescente. Eso. En cuanto al meningococo, entonces ya vimos que la CDC sí recomienda pues la aplicación del meningococo, la tetravalente, ya hablamos pues de la Menactra y la Menveo, y que se aplique pues hacia los 11 y los 12 años con el refuerzo a los 16 años, y si no se vacuna previamente, pues como entre los 11 y los 12 años, recomiendan pues hacer una aplicación entre los 13 y los 15 años y hacer el refuerzo antes de los 18 años con un mínimo de intervalo pues de 8 semanas. Y también mencionan que si no se recibió la vacuna antes de los 16 años o después de esa edad, solo se debe aplicar una dosis sin aplicar pues un refuerzo, que sería como también lo que se aplica en el adulto. Siguiente. Acá nos mencionan que si hay unos grupos específicos que tenemos que tener en cuenta porque tienen mayor factor de riesgo pues para generar una enfermedad meningocócica, y a estos pacientes sí o sí tenemos que garantizarles la cobertura de la vacuna, y también garantizar pues la vacuna contra el serotipo B. Entonces acá tenemos pues que precisamente son las personas que tienen condiciones especiales como una esplenia funcional o ya sea pues anatómica, inmunodeficiencia primaria, deficiencias de complemento, infección por VIH. Esto de las fuerzas militares en Colombia pues no está establecido, pero la CDC sí lo recomienda, que las fuerzas militares tengan esta protección contra el serotipo B. Y población cautiva o residentes universitarios también lo recomiendan pues en Estados Unidos, pues porque allá están pues precisamente esas residencias universitarias. Y también digamos que cuando haya pues un brote de meningococo, a estas personas también se deberían vacunar. Siguiente. Acá en la siguiente diapositiva pues vemos como las dos vacunas que están disponibles para el serotipo B, con sus dosis 0, 2 y 6 para la primera, y 0 y un refuerzo pues al mes o a los 2 meses. Siguiente. Respecto a la influenza, como lo mencionaba pues anteriormente, también se recomienda pues que los adolescentes tengan una dosis
para todas las personas pues de 9 años o más y que preferiblemente, digamos que la inyección que se aplique sea de la vacuna tetravalente. Siguiente. Respecto a la protección para neumococo, aquí ninguna de las guías nos recomienda pues utilizarla. Pues ya sabemos que la vacuna contra el neumococo está avalada para utilizarla pues en la infancia, ¿cierto? El país ya no lo cubre. Y la idea es que en los adolescentes o adultos que tengan alguno de estos factores de riesgo que observan ahí, también se debe garantizar la vacuna contra neumococo. Son prácticamente pues, los mismos factores de riesgo que meningococo, en el sentido pues, de que también son, pues generan infección por agentes encapsulados. Y adicionalmente, pues en los pacientes que son trasplantados, que tienen pues mieloma múltiple, eh, eh, cáncer ya sea sólido o pues una entonces, si el paciente nunca recibe o la 23, entonces aquí tenemos que aplicar una dosis de la 13 y 2 dosis de la 23 a un espacio pues de 8 meses y el refuerzo a los 5 años. Si todavía tiene estos factores de riesgo, si no tiene los factores de riesgo, no se debe aplicar. Si, por ejemplo, el niño ya se le aplicó pues la PCV 13, pero no se le ha aplicado la 23, entonces se deben cumplir estos esquemas, terminar este esquema pues con 2 dosis de la 23, como ya habíamos dicho, pues a una diferencia de 8 meses y 5 años, si todavía tienen pues los factores de riesgo. Y si por alguna razón tenía antes ya aplicada la 23 y no la 13, entonces se aplica la 13 con una diferencia de 8 meses y se hace el refuerzo de la 23 a los 5 años de la aplicación de la primera dosis. Siguiente. Y acá, pues como para finalizar, quería recordarles que, pues precisamente ya hablamos de las vacunas que se recomiendan aplicar en la adolescencia, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que verificar si estos adolescentes tienen su esquema completo previo. Si ellos no tienen el esquema completo previo, no aparece el carnet, pues digamos que estas vacunas que aparecen aquí deberían garantizarse también en la adolescencia. Entonces, por ejemplo, para la hepatitis B, recordemos pues que en los adolescentes hay un mayor riesgo de conductas, pues hay un mayor riesgo de conductas sexuales de riesgo y también pues por el uso de sustancias psicoactivas inyectables. Entonces ahí tenemos que garantizar, si no tiene ninguna previa, pues garantizar al menos 3 dosis a 0, 2 meses y 6 meses. La hepatitis A se debe garantizar en adolescentes y adultos 2 dosis con un intervalo de diferencia de 6 meses. Porque en estos grupos etarios, digamos que genera pues sí muchos síntomas la infección e incluso puede llevar pues a falla hepática. En cuanto a la polio, recordar que en el adulto, en el adolescente y adulto no debemos pues aplicar la polio oral. En cuanto a sarampión, rubeola y paperas, si por alguna razón, pues digamos que no haya tenido las dosis previas, pues garantizar que se apliquen pues las 2 dosis con al menos 4 semanas de diferencia. Y en cuanto a la varicela, también si no se ha aplicado previamente, pues 2 dosis con un intervalo de 4 a 8 semanas. Y en cuanto a la fiebre amarilla, pues recordemos que la fiebre amarilla sí solamente requiere pues una aplicación en la vida, ya se evidenció pues que no requiere el refuerzo a los 10 años como digamos que nos educaron previamente. Y sobre todo, pues tenemos que tener en cuenta la fiebre amarilla, bueno, y también el meningococo para cuando se hagan pues viajes por fuera del país,
verificar que si hay pues unas enfermedades endémicas en otros países, pues sí o sí tenemos que tener aplicada la vacuna. Listo, eso era lo que les traía pues respecto a vacunación en adolescente. Bueno, doctores, no, me parece que han sido tres presentaciones muy buenas en el sentido de que tenemos que nosotros siempre estar evidenciando muchas cosas, muchos componentes de las vacunas. Los que pudieron oír la charla que yo di el miércoles se dan cuenta de que nosotros hablamos de unas cosas y ustedes están hablando hoy de otras cosas y fíjense que todo se conjuga. Definitivamente esto de la vacunación es un tema muy extenso y yo creo que estamos en aras a conocer cada vez más sobre las vacunas. O sea que quisiera decir una cosita ahí respecto sobre lo que es el TD mayúscula. Es como un tip, no sé si se lo di en la charla, pero yo tengo un tip que dice el TD mayúsculo para el minúsculo y el TD minúsculo para el mayúsculo. O sea que siempre que ustedes vayan a utilizar el DT mayúsculo, lo utilizan en los menores de 7 años porque tiene más cantidad de toxoide. Y si van a utilizar el TD en los mayores de 7 años, es el TD minúscula porque tiene menos cantidad de toxoide. Eso es importante porque ustedes le fueran a poner una DPT a usted que no fuera a celular después de los 7 años, se la pueden poner, pero el dolor va a ser bárbaro, va a tener unas reacciones diferentes, entonces tener en cuenta eso. El otro punto es que nosotros ya no tenemos acá el Cervarix, digamos la bivalente, sino la Gardasil, que es tetravalente, que es la 6, 11, 16 y 18, los serotipos pues, que cubre. Una cosa importante respecto al huevo, lo dijeron muy claro, definitivamente tiene que haber una reacción anafiláctica severa para eso. Respecto a los estabilizadores, me parece muy bien. No sé si leíste si hay un estabilizador. Hay 2 estabilizadores o 3 en la vacuna. Y ahora lo que decía un poquito Lady era respecto sobre el esquema de vacunación del adolescente, que hay que tenerlo presente y que ustedes sepan que nosotros en el hospital estamos exigiendo a los niños a los 11 años su esquema de vacunación, como ella muy bien lo dijo. De pronto en la fiebre amarilla se coloca ahí el paciente que no haya sido vacunado, pero recuerden que en este momento ya la fiebre amarilla no se coloca al año, sino a los 18 meses. Entonces aquí en Colombia, un niño de 18 meses se vacuna con la fiebre amarilla y si no se ha vacunado, se debe vacunar por lo menos 10 días antes de ir al viaje donde va a tener el contacto pues, o un sitio endémico para la fiebre amarilla. Bueno, eso era lo que quería decir respecto a esa parte que se habló. De pronto tenemos después algunas consideraciones ya en los demás. Y respecto a los internos, les quería comentar a los que estén todavía ahí que nosotros hemos quedado que ustedes presentan un trabajo y pues ya que estamos aprovechando y revisando vacunas, me gustaría que el trabajo que ellos hicieran fuera cómo leer un carnet de vacunación. Es decir, para que dejemos una forma de cómo leerlo. Cuando ustedes ven un carnet, a veces se confunden cómo leerlo y entonces ahí en este momento se está utilizando un carnet universal no, nacional. En Colombia, así sea la persona que tenga muchos recursos o escasos recursos, están utilizando el mismo carnet. Antes uno utilizaba el carnet pues, de la clínica, si era de la Farallones o de Manaco, pues tienen sus carnets, pero ya están apropiando un carnet nacional independientemente de donde usted trabaje. Entonces yo pienso que podríamos hacer digamos, ese sería como el taller que ellos pudieran hacer los internos de cómo leer bien un carnet de vacunación del paciente que va a la consulta externa del hospital. Eso lo dejo con eso y pues ya con eso terminamos la mañana de hoy que fue muy fructífera, nos demoramos un poquito yo esta mañana, pero pudimos ver todos los pacientes muy bien. Entonces yo les mando hoy, qué pena a Lady, a los que le faltan de vacunas les mando hoy y algunas cositas para revisar. A los internos yo les mandé la clase de las guías, les mandé la alimentación y hoy les mando también lo de vacunas para que nosotros, y quedan faltando lo del hierro y otra presentación que de pronto hace uno de los residentes que es la meta del desarrollo, para que nosotros ya todo esto lo revisemos en un caso clínico que yo les hago en el hospital o lo hacemos por vía virtual para la otra semana porque es una manera de calificarlos a ustedes, ver si en realidad han revisado los temas para que podamos hacer el análisis de ellos. No sé si alguien tenga alguna cosa que decir, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime.